¿Listos? Muy bien, muchachos, empezamos entonces. En la sesión anterior estuvimos trabajando con procesamiento y miramos cómo es el diseño de los procesadores dentro de los modelos de arquitectura de computadores. Hoy vamos a trabajar con almacenamiento. ¿Qué vamos a mirar? Cómo se hace el trabajo de almacenamiento para sistemas computacionales, qué es fiabilidad, qué es disponibilidad y cómo funcionan los arreglos de discos RAID. ¿Ok? Tenemos que empezar partiendo de la premisa de cómo son las unidades de almacenamiento. Sabemos que a nivel de proceso trabajamos con bits, que un bit es un binary digit o dígito binario y que puede ser 0 o 1, y que a partir de una serie de codificaciones se generan bloques de 8 bits que se convierten en un byte, que es una unidad de almacenamiento. Un byte sería la mínima unidad de almacenamiento. Un byte es igual a 8 bits y representa un carácter. ¿Qué sería entonces de ahí para arriba? Empezamos a mirar múltiplos de ese byte y arrancamos con el kilobyte. Si nosotros lo trabajamos en medidas exactas binarias, un kilobyte serían 1024 bytes. Pero si empezamos a llevar esos 24, luego se me van a complicar para mis cálculos. Entonces vamos a omitirlos. Muchos lo omiten. Ese cuadro es bajado de internet y lo omite. ¿De acuerdo? Entonces decimos que un kilobyte son 1000 bytes. Un megabyte será 1.000.000 de bytes. Un gigabyte serán 1.000 millones de bytes. Tenemos unidades como el terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, sagabyte y jottabyte. ¿Eso es claro? Hasta ahí vamos. Y hasta ahí podríamos generar el almacenamiento. Pero, ¿cómo empieza esto? La unidad de almacenamiento podemos decir que empezó a trabajarse por medio de, o a partir de medios magnéticos. Lo primero que se utilizó fueron cintas magnéticas, rollos de cinta para almacenar información, y luego pasamos a capacidades de almacenamiento magnético en discos de almacenamiento magnético, se llamaban disquetes, ¿de acuerdo? Y son historia patria, no creo que ustedes los hayan visto, sino nomás en el icono de guardar de Word, Excel y PowerPoint, y de cualquier programa, porque ya es un icono en realidad. Entonces, ¿qué daban o qué necesidades teníamos que tener para el almacenamiento? Una elevada cantidad de almacenamiento. Cuando hablo de cientos de gigabytes, tengo que empezar a trabajar o a pensar en dónde voy a almacenar esa información, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un disco magnético? Un disco magnético funciona girando. El funcionamiento en el disco magnético es como los discos duros que tenemos hoy día, que son discos duros mecánicos, trabajan con unas superficies magnéticas, ¿de acuerdo? Tienen que estar girando a una velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad de giro de un disco duro mecánico hoy día? ¿Se han visto o no han visto? No, sí. Cuando ustedes compran un disco duro mecánico, dice que es de 5400 RPM o 7200 RPM o 10.000, son revoluciones por minuto. Eso gira, son disco magnético convencional. En sus computadoras, en la pestaña de Chrome, abran una pestaña por favor y busquen ahí discos mecánicos 5400 RPM para que lo vean. ¿Apareció? Eso. Entonces, pueden tener discos de 5400 RPM, discos de 7200 RPM, discos de 10.000, ¿de acuerdo? O de 10K en RPM. Esa velocidad de giro de esos discos mecánicos, bienvenido, son las que me permiten de alguna manera, al hacer contacto con la superficie magnética, hacer la grabación o ese marcado de ceros y unos para el almacenamiento, ¿de acuerdo? Deben girar a gran velocidad, 5400 revoluciones por minuto, pues es un giro interesante, ¿no? Y deben tener un tiempo de acceso al flujo de datos. Ese tiempo de acceso va a estar validado con una variable t igual al posicionamiento en pista más la latencia de rotación, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? Depende de la secuencia del acceso a flujo de datos. Traten de imaginarse la superficie del disco como una superficie que está dividida en pistas. Ustedes son demasiado jóvenes para haber conocido los discos de fonógrafo, ¿cierto? Los discos de vinilo. De disco vinilo. ¿Los vinilos los conocen? Sí. Bueno, las pistas son algo muy similar a lo que se hace aquí, pero en almacenamiento magnético, no físico,
y además de las pistas se sectorizan, es como si usted lo partieran como una torta, ¿de acuerdo? Entonces los discos de almacenamiento magnético trabajan con sectores y con pistas. Para poder acceder a un dato tengo que buscar un sector, en el sector, en la pista, y dependiendo de la velocidad de rotación encuentro o no el dato, ¿de acuerdo? Listo, va a depender del flujo de datos. Ahora, la densidad. La densidad la voy a medir con BPIs, que son bits almacenados a lo largo de la pista, y tener también un número de pistas por superficie. El diseño de los discos siempre va a tratar de aumentar el nivel de densidad de los que están almacenados en un área, o sea, de los bits que puedo almacenar en un área de espacio. La fórmula para poder determinar la densidad areal es BPI por TPI, que son las variables que contemplamos en los dos primeros puntos. En 1973 se manejaba una densidad de 2. Para 2006 la densidad era de 130.000. ¿De acuerdo? Como les digo, eso va evolucionando. Hoy día este tipo de densidades ha variado mucho y hoy día ya el almacenamiento ha cambiado. Rara vez se trabaja con almacenamiento magnético, ya estamos trabajando con discos de estado sólido, por ejemplo, con un nivel de arquitectura de almacenamiento distinto. ¿Y cómo ¿Listo? funcionan los sólidos? Ya les voy a contar. Ah. Veamos primero una perspectiva histórica. Entonces tenemos, ¿se acuerdan de Ramac? La vimos en la clase pasada. Teníamos por allá en los 70s una unidad que trabajaba para, bueno, 1956 a primeros de los 70. Vamos a hacer esa perspectiva. Entonces había unas unidades de almacenamiento magnéticos que eran de 27 pulgadas, ¿de acuerdo? Un disco de 27 pulgadas magnético, y pues fue reduciéndose hasta llegar a discos de 14 pulgadas. En los 70s aparece el nuevo formato de discos de almacenamiento a 5,25. De pronto alcanzaron a conocer esos, no sé, eran como así de grandes, flexibles, ¿de acuerdo? Discos de almacenamiento flexible. Cuando llegan los 80s aparecen las primeras generaciones de computadores domésticos que utilizaban discos de 5,25, 5,25 en almacenamiento magnético. ¿Y qué podemos decir? Ese almacenamiento, desde los 80s había un modelo de computación cliente-servidor, en los que tenía un servidor que almacenaba y unos clientes que se conectaban. Entonces almacenábamos centralizando en los servidores, ¿de acuerdo? La aceleración empezó a disminuir. No les había contado en la presentación, en la diapositiva anterior, que también había discos de 8 pulgadas. Era tal cual ver un disquete de 5,25, pero de 8, ¿de acuerdo? Pasó a 5,25. Empiezan a producirse en masa las unidades, porque al nacer la computación personal necesitan muchos computadores personales en muchas organizaciones y casas, y entonces empieza a producirse de manera masiva las unidades de almacenamiento, y empiezan a generarse estándares de buses de conectividad para transportar el almacenamiento, y aparecen estándares como SCSI, ¿de acuerdo? Estándares como IPI, estándares como IDE, que creo que es el que más se familiariza con lo que se hace hoy día en la computación. Pasamos de ese disco o disquete flexible de 5,25 al de 3,5, ¿de acuerdo? Al de 3,5 pulgadas, que creo que fue el que conocieron todos y es el que representa el icono de guardado en casi todo el software que trabaja en interfaces gráficas, ¿de acuerdo? Cuando empiezan a aparecer unidades portátiles, entonces ya empiezan a generarse discos y discos duros, por ejemplo, de 2,5. Cuando uno mira el disco duro de un portátil es mucho más pequeño que el formato estándar de un disco duro de computadora, ¿de acuerdo? Ese formato de 2,5 pulgadas es el que casi siempre han acogido los discos de estado sólido, que van dentro de unidades portátiles o de escritorio en este momento. Al llegar a los 2000 empiezan a aparecer otros dispositivos de almacenamiento, como los iPods, ¿de acuerdo? Reproductores MP3, los microdrive de IBM y pues los que almacenan en un dispositivo móvil. Todo eso ya va con tecnologías de almacenamiento sobre pastillas de silicio, que es el concepto básico de cómo trabaja un disco de estado sólido. Son en realidad memorias, o sea, son pastillas que almacenan información. Pasamos de un formato que estaba en un formato de disco mecánico de giro a un formato que se accede a la misma velocidad que una memoria, pues acelera la velocidad de consulta, de lectoescritura del medio de almacenamiento, y adicional a eso, pues si acelera esto, pues tiene unas ventajas muy grandes a nivel de rendimiento de la arquitectura computacional. Tiene una que otra desventaja, luego vamos a hablar de las desventajas de los discos de estado sólido. ¿Listo? Ahora,
quiero que en sus navegadores, el que está grabando no, qué vergüenza, que no vino el trípode del día de hoy, entonces los demás en sus computadores, búsquenme esa computadora, la ILIAC 4, por favor. ¿Listo? Relamos. La desarrolla la Universidad de Illinois desde el 74. Ya estaba trabajando almacenamiento en memorias de estado sólido. O sea, eso es una cosa que en realidad no es que sea muy nueva. Trabajaba memorias con lectura láser. ¿Se acuerdan qué significa láser? Ya habían visto eso conmigo, ¿cierto? Tiempo. Láser. Es una sigla, ¿se acuerdan? Light Amplification, Stimulation, Emission, Radiation. O amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Bueno, luego lo vemos por más tarde. Fue la computadora más rápida hasta 1981 y la utilizaba la NASA para hacer cálculos numéricos. ¿Ok? ¿Ya la vieron por ahí en pantalla? Súper interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, hablamos de capacidad del disco y de rendimiento. Una cosa es que yo pueda almacenar muchas cantidades de información y otra es qué tanto rinde el poder consultar la información. Entonces tenemos que el aumento continuo en capacidad es más o menos del 60% al año. O sea, si nosotros nos vamos hacia atrás, por allá en los 80s, tener discos duros que almacenaban 20 megas, no, maravilloso. Pero hoy día ustedes pagarían por un disco duro de 20 megas. O alguno trataría de conseguir una unidad de disquete para colocarla en su computador y poder trabajar transmisión por disquete. No, eso ha evolucionado mucho. Entonces, a medida que van pasando los años, va aumentando la capacidad de almacenamiento. Hoy hablamos de almacenamiento en teras. Tal vez más adelante no van a ser teras, va a ser la unidad de medida siguiente. Si nos devolvemos 20 años, nadie hablaba de teras, hablaba de gigas. Si nos devolvemos 30 años, no hablaban de gigas, de megas. ¿Ok? Entonces, es más o menos lo que nos da ese cálculo de que cada vez aumenta casi en un 60% por año las cantidades de almacenamiento y en un 40% de año las capacidades de ancho de banda para transmitir eso. Si habláramos hoy día, por ejemplo, de una conexión a internet para descargar una película, pues normal, casi todas las de las casas les sirven para descargar o para ver contenidos por streaming en línea. Si se van a los 90s, ¿será que no podía ver contenido en línea? ¿Streaming? ¿Videos? ¿Descargar una película? Ni siquiera se contemplaba porque con esas velocidades de descarga en los 90s no hubiera sido posible, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, la mejora en la rotación del disco no ha sido la mejor de todas. Cuando hablamos de discos mecánicos, pasamos de discos de 5400 a discos de 7200. Y si ustedes miran en internet, hoy día la mayoría de discos son de 7200 RPM. Igual, si yo hablo ya de discos para servidores, hablamos de discos de 12.000 o de 10.000, pero son para servidores. Y no ha evolucionado tanto como ha evolucionado la capacidad de almacenamiento y otras variables. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo demora leer todo un disco? En 1990, con esa cantidad de almacenamiento de los 90s, usted podía demorarse 4 minutos para hacer una lectura secuencial del disco o hasta 6 horas para llegar a un sector específico de un ciclo de búsqueda. O sea, usted buscaba información y tenía que esperar 6 horas para encontrarla. Complejo, ¿no? En 2000 hablamos de que secuencialmente se podía demorar 12 minutos y de manera aleatoria buscar un sector una semana. En 2006 hablamos de que puede demorar 56 minutos y en una búsqueda aleatoria de un solo sector se puede demorar 3 semanas. Y si hablamos de estándares, en estándares COSI, en estándar SATA pueden ser 171 minutos y 7 semanas. ¿A qué se debe esto? A que ha aumentado demasiado el tamaño y la velocidad de giro sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces aumenta el tamaño, ustedes ya hablan de eso, más tarde vemos un simulador de generación de arreglos RAID, está ahí en la plataforma, y usted se da cuenta que ya hablamos de discos hasta de 16 teras de almacenamiento. ¿Cuánto puede demorarse usted recorriendo 16 teras en unos discos mecánicos? ¿Ok? Y pues tiene que ser más largo el tiempo de búsqueda de un sector y una pista determinada en un disco de 16 teras a en un disco de 20 megas. Toda la vida, ¿ok? Listo. Ahora, tenemos que definir la fiabilidad. ¿Qué tan fiable
es el método de almacenamiento en una arquitectura computacional. Entonces, ¿qué me define la fiabilidad? El tiempo de vida de un sistema se va a representar mediante una variable aleatoria X. O sea, yo digo que mi tiempo de vida es X. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define? Se define como una función r de t porque depende del tiempo en el que p de x mayor que t va a depender de un r sub 0 igual a 1 y un r sub infinito igual a 0. ¿Qué significa? ¿Qué tan fiable va a ser un sistema? Aquí tenemos un estudio que nos muestra, un estudio que trabaja toda la parte de fallos de componentes para poder obtener la fiabilidad. No lo vemos ahorita, lo ven luego dentro de su tiempo de estudio personal. Pero entonces, ¿cuándo un sistema es fiable? Para ustedes, ¿cuándo hay fiabilidad en un sistema? Cuando mantiene la integridad de los archivos. Cuando se mantiene la integridad. Otra definición. ¿Cuándo es fiable? Pues cuando funciona correctamente. Cuando no falla. Eso, si el sistema no falla, es fiable. Los sistemas informáticos o las arquitecturas computacionales son 100% fiables. 100, o sea, ese computador lo prendemos hoy y prende, lo prendemos mañana y prende. O grabamos un archivo en un disco y lo guardamos hoy y funciona, lo guardamos mañana y funciona. Y dentro de 300 años, cuando estén los simios gobernando, lo abrimos y funciona. Puede que sí, puede que no. 100% de fiabilidad no tendríamos, ¿de acuerdo? Porque recuerden que dependemos de una operación en la que podríamos tener una falla que dañaría el proceso de fiabilidad. ¿Ok? Entonces, fiable 100% no se puede, pero yo puedo hacer un cálculo de fiabilidad. ¿Cómo hago ese cálculo de fiabilidad? Dependiendo de la vida característica que tiene, refiriéndome por Weibull, a la vida característica que puedo tener en el tiempo, qué tanto un dispositivo de ese tipo construido falla. Entonces yo tengo un estándar o un porcentaje de falla, ¿de acuerdo? Y con base en esa población que puede llegar a fallar, puedo obtener un factor de norma, ¿de acuerdo? Entonces ahí, de alguna manera yo puedo decir, por ejemplo, si los discos duros tales fallan a los 5 años de compra o a los 10 años de compra, ¿qué es lo que espero yo cuando compro un disco de esa misma serie y de ese mismo tipo de referencia? Pues que a los 10 años falla, ¿de acuerdo? ¿Tiene que fallar? No. La mayoría de artículos electrónicos maneja unos ciertos niveles de fiabilidad y les da a ustedes unas vidas útiles de funcionamiento, ¿de acuerdo? Cuando ustedes compran un televisor, por ejemplo, este televisor viene con 50.000 horas de uso. ¿Qué pasa después de las 50.000 horas de uso? ¿Explota? No. ¿Puede que se dañe? Puede que no. ¿De acuerdo? Las bombillas, o sea, las lámparas vienen con 18.000 o 20.000 horas de uso. Después de las 20.000 explotan, no. Puede que falle, puede que no. Esa estimación se hace a partir de características. Yo tengo un ciclo de obsolescencia tecnológico y dependiendo del tipo de producto tengo una durabilidad del mismo, que no indica exactamente que eso va a fallar en ese momento, pero la garantía que puedo dar como el creador de esa pieza es que hasta ese momento hay un ciclo de funcionamiento correcto. Antes de eso presentaríamos algún tipo de error, por eso aquí tenemos que asociarlo a una tasa de error. ¿Por qué? Porque tal vez yo dije que mi disco duro iba a funcionar, no sé, 20.000 horas, y no funcionó 20.000 sino 15.000, pudo haber un tipo de fallo eléctrico no contemplado y pues debería en teoría responderse por una garantía, ¿ok? Es más o menos lo que se debe explicar. Eso a partir de la distribución de fiabilidad. Ahora, ese nivel de fiabilidad lo puedo trabajar en dos tipos de sistemas, un sistema serie o un sistema paralelo. Cuando trabajo fiabilidad en sistemas series, entonces lo que hago es que genero un R sub I de t, dependiendo de t, en el que la fiabilidad del componente es I y t es la variable respecto al tiempo. El sistema falla cuando alguno de los componentes falla. Hablemos del sistema como un computador, por ejemplo. El computador tendría muchos elementos. Tiene un teclado, un ratón, una pantalla. A nivel interno de la CPU tiene un procesador, tiene memoria, tiene un disco duro, ¿ok? Tiene unos buses de datos. Entonces yo aquí lo que hago cuando hablo de sistema serie es que la fiabilidad de alguno de los componentes, cuando alguno de los componentes falle, mi sistema va a fallar, ¿ok?
Esto generará una productoria. Si los fallos son independientes, tendré un R de t que va a ser igual a la productoria desde i igual 1 hasta n de R sub i de t, dependiente de t. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si mi sistema es en serie, la fiabilidad del sistema va a ser menor. Porque la dependencia de muchos elementos en el sistema va a hacer que cuando un sistema falle, cuando un elemento, perdón, del sistema falle, el sistema va a fallar. Cuando yo tengo el computador y falla el disco duro, pero sigue funcionando la pantalla, sigue funcionando el ratón, sigue funcionando el teclado, ¿mi sistema funciona? No. ¿El conjunto del sistema me sirve para algo? O sea, ¿yo puedo hacer algo con mi computador si se le dañó el disco duro? Si se le dañó el sistema operativo, ¿puedo hacer algo con él? No, pues me toca arreglarlo para poderlo usar. ¿Ok? O sea, para poder usar el sistema tendría que arreglar el computador, porque si no lo arreglo, si la pantalla no le funciona, ¿puedo usar el computador? No. Todo el sistema colapsa a menos que solucione el problema del elemento que no funciona. ¿Claro? Ahora, también debo considerar los sistemas paralelos. En un sistema paralelo, el sistema solo fallará cuando todos los elementos del sistema fallen. Hablemos, por ejemplo, de un clúster de servidores. Entonces, por ejemplo, Facebook está soportando su base de datos con 3.600 servidores en paralelo. ¿Qué pasa si un servidor se daña? Pues tendrá que generar algún tipo de alerta a un agente, tengo que cambiar ese servidor, refaccionarlo, arreglarlo o reemplazarlo y entrarlo nuevamente al clúster para que todo siga funcionando. ¿Pero se cae todo Facebook? No. ¿De acuerdo? Cuando haya una falla que afecte absolutamente a todos los elementos del sistema, el sistema cae. ¿Sí es claro? Entonces el sistema solo caerá en sistemas en paralelo cuando todos los sistemas fallen. La fórmula para poder estimar esto será un R de t que va a ser igual a 1 menos la productoria de i igual 1 hasta n de q sub j dependiendo del tiempo, que apunta a q sub j dependiendo del tiempo, que va a ser igual a 1 menos r sub j de t. ¿Listo? En resumen, para que no se me confundan con las fórmulas, significa que si alguno de estos elementos falla no pasa nada, porque miren que la entrada al sistema tiene a los 3 elementos en paralelo y genera una salida. Si este sistema sale, estos dos pueden generar la salida. Yo entro por aquí, hago el proceso, salgo por aquí. Entro por aquí, voy por aquí, hago el proceso, salgo por aquí. ¿Me importa que este se dañe? No. ¿Tendré que tomar alguna medida? Pues sí, tendré que arreglarlo de alguna forma. ¿Pero me importa para el funcionamiento del sistema? No. ¿Ok? No es importante. Si se falla o se dañan los 3, ya tendré una falla en el sistema. Pero miren que es distinto comparar la falla en sistema serie a las fallas en sistemas paralelos. Si miramos eso entonces, tendremos un ejemplo de comparativa. En un sistema en serie, tengo un nivel de fiabilidad menor que en un sistema en paralelo. Miren la aplicación de la fórmula. Yo aquí tomo la productoria. La falla es, tengo un sistema en 100 unidades de tiempo, 100 segundos. Y mi probabilidad de falla es el 90%, o sea 0.9 de funcionamiento. ¿Qué pasa aquí o cuál es la posibilidad de, o cómo calculo yo esa fiabilidad? Como aquí era una productoria, sería en 3 veces, sería 0.9 por 0.9 por 0.9. ¿Cuánto me da eso? 0.72. ¿Qué pasa aquí? Aquí calculo con el 1 menos esa productoria y lo que me va a dar es un 0.9. ¿Qué significa? Que en un sistema en serie hay menos probabilidad de fiabilidad o es menor la fiabilidad que en un sistema en paralelo. ¿Ahora sí es claro? Eso. Muy bien. Ya tenemos clara la fiabilidad y la fiabilidad del sistema es la que me permite de alguna manera protegerme con respecto a fallos. ¿Listo? Ahora hablemos de la disponibilidad. Cuando hablamos de la disponibilidad, tenemos que decir entonces que nosotros casi siempre necesitamos conocer la disponibilidad. ¿Cuándo está disponible para mí el sistema? ¿Ok? ¿Cómo se define la disponibilidad de un sistema? Como un A sub t. Y va a ser como la probabilidad de que el sistema funcione en un momento t o en un instante de tiempo.
¿De qué depende? Pues tendremos que considerar la fiabilidad del sistema en un intervalo entre 0 y t, que es el tiempo que voy a estimar, y tendremos que mirar también cuál es la disponibilidad que se considera en ese instante concreto de tiempo. Un sistema se modelará dependiendo de un diagrama de estados. ¿Qué es un diagrama de estados? El sistema o está funcionando o está detenido, está parado. ¿Qué pasa cuando el sistema está funcionando? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si ocurre alguna avería o caída del sistema? El sistema pasa detenido, parado. ¿Qué debo hacer cuando el sistema está parado? Mirar qué debo hacer un acierto de lectura para tratar de arreglarlo y volverlo a su estado de funcionando. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. ¿Cuándo mi sistema está disponible? Cuando está funcionando. ¿Qué pasa si se ocurre una avería o caída? Se pierde la disponibilidad. ¿Qué debo hacer? Repararlo para que vuelva a estar en estado de funcionando. ¿Complicado? Sencillo. Lo importante aquí es considerar la variable tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para volver a dejar mi sistema funcionando? ¿Ok? Entonces tenemos que medir la disponibilidad. Y aquí aparecen dos variables que me van a generar esa variable de disponibilidad. Una es TMF, que es el tiempo medio hasta el fallo, y otra es TMR, que es el tiempo medio de reparación. Todo sistema tiene una probabilidad de fallo, o sea, nada es 100% efectivo. Todo sistema tiene una probabilidad de fallo. Todo sistema tiene algún nivel de riesgo. Hoy usted está escribiendo su tesis en su computador, todo va muy bien, guardó, siguió escribiendo y de repente le apareció un mensaje que decía error guardando. Y usted no sabe qué hacer, reza un poco, reinicia el equipo. Cuando reinicia el equipo y lo prende ya no hay información. ¿Puede pasar? Sí. Sí. ¿Les ha pasado? Sí, los médicos también se mueren y los ingenieros también perdemos datos, normal. Le pasa a cualquiera. Usted a veces se concentra mucho en lo que va a hacer y escribe y de pronto pasó algo y ya se perdió todo lo que escribió. Eso podría pasar en data center. Sucede, sí y no. Ahí es cuando empezamos a implementar políticas que eviten eso. ¿Qué puede pasar? Pasa, pero no debe pasar. ¿Listo? Entonces todo sistema es vulnerable a algún tipo de fallo. ¿Qué debemos hacer? Tratar de calcular cuál es la disponibilidad de mi sistema. ¿Cómo lo calculamos? Con base en estas variables. ¿Cada cuánto puede fallar un sistema? Yo tengo que tener estipulado eso. Para poder estipular esa media, pues tengo que tener referentes de sistemas que han fallado. Tengo la media de cuánto ha fallado. ¿Cuánto me demoro reparándolo? ¡Pum! Se cayó el servidor. ¿Cuánto me demoro remontando ese servidor o arreglando esa falla? ¿De acuerdo? Con esas dos variables hago este cálculo y me genera un índice de disponibilidad en porcentaje. ¿Qué significa que un sistema tenga una disponibilidad del 99%? Esa es una pregunta. Y vamos a hacer el cálculo con su calculadora de Windows o la del teléfono. ¿Listos? Háganme un favor, hagamos esta fórmula. Y la vamos a hacer muy simple. O hagámosla si quieren nomás ahí con la calculadora de la siguiente manera. Decimos que el tiempo estimado es 99% de disponibilidad. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces podrá fallar o cuánto tiempo estará fuera de servicio en un año? Sencillo. Tomen ese 365 y multiplíquenlo por 99% o por 0.99. Rápidamente, ¿cuánto les da 365 por 0.99? Y enter. 361,35. Ese número réstenle a 365. O sea que sirve bien como 3 días. ¿Cuántos días está fuera el sistema? 3.61. No, 4 punto algo. 3.65 días, porque estamos hablando con 365 días. 3.65 días el sistema podría estar fuera de disponibilidad. Súper alto, ¿no? Supongan que es, por ejemplo, su computador y del año va a durar 3.65, o sea, son casi 4 días. 3 días y medio y un poquito. Va a estar por fuera de servicio. Complejo, ¿no?
Y eso con una disponibilidad del 99. Imagínense que fueran no su computador, sino que fuera la infraestructura de un banco. Dígale a usted a un banco que esté fuera de línea 4 días. ¿Cuántas transacciones bancarias se pueden hacer por segundo con las nuevas tecnologías? Dígale a un banco que esté 4 días fuera de línea. Teniendo eso en cuenta, tenemos que medir entonces esas disponibilidades a partir de días sin servicio al año. Y estamos hablando entonces de que si tengo una disponibilidad en mi sistema del 98%, eso es estar por fuera 7 días y casi 7 días y medio. Si mi disponibilidad es del 99%, estoy 3.65 días por fuera de servicio. Si mi disponibilidad es del 99.9%, estoy fuera de línea 8 horas y 45 minutos. Me volé el 9.8, pero es que a nivel computacional uno nunca utiliza el 8 en realidad. Casi siempre se utiliza el 9.99. Entre más 9 más cuesta, ¿no? El sistema. Tiene que generar alguna política de disponibilidad. Y ahí es cuando aparecen los esquemas de alta disponibilidad. Y aparecen los arreglos redundantes de disco y una cantidad de cosas que veremos a continuación. Miren qué disponibilidad me garantiza mi 99.9999. ¿Cuántas veces en el año el sistema está fuera? 35.5 segundos. Eso es lo ideal, ¿no? Y si le suman otro 9, imagínense. O sea, el sistema casi no estaría fuera de disponibilidad. ¿Ok? ¿Sí es claro? Perfecto. A nivel de elementos de la arquitectura de una computadora, el hardware genera una disponibilidad del 99,99%. Quiere decir que el hardware 52.000. al año puede estar fuera de línea 52 minutos y 30 segundos. Un disco duro, en cambio, tiene por promedio una disponibilidad del 99,9%. O sea que hay más probabilidades de fallo en un disco duro. ¿De acuerdo? Un sistema operativo tiene 99.99%. Y una aplicación inmensa. Una aplicación 99.9%. El software que está sobre el sistema operativo falla mucho más que el sistema operativo. ¿De acuerdo? Los dispositivos de comunicación 99.9%. Es un estimado, ¿de acuerdo? Es una disponibilidad calculada con base en estadísticas de elementos de esta categoría. ¿Cómo debo calcular esto? Miren que no todas las disponibilidades son iguales. ¿Cómo hago para calcular la disponibilidad de mi sistema total? Pues aquí está la productoria, que empieza como A, que es la disponibilidad dependiendo del tiempo, de la productoria de igual 1 hasta N, de A sub J, con respecto al tiempo. Esto que está aquí va a ser la productoria de esto, y me fijan entonces que mi sistema, por las diferentes variables que tengo acá, puede estar hasta 1.17 días sin servicio. ¿Sí es claro? Ok. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas cuando están detenidos? ¿Cuánto dinero se pierde porque el sistema no funciona? Este cálculo les dice que hasta $50.000 por un porcentaje del 46%. Entre el 50.000 y 100.000 por un 15%, entre 100.000 y 250.000 por un 13%, entre 250.000 y 500.000 por un 9%, entre 500.000 y $1.000.000 por un 9%, entre 1 millón y 5 millones por un 4%. ¿Qué significa esto? Si yo quiero que mi sistema tenga un porcentaje de falla mínimo, ¿en qué representa o en qué se atribuye eso? A medida que usted tenga más disponibilidad, o sea, menor porcentaje de caída, ¿qué va a pasar con el coste del sistema? Sube más. Va a subir. Si usted tiene solo su computador, que tiene solo un disco duro, solo un procesador, solo una unidad de memoria, hay más probabilidad de que falle, porque ¿qué pasa si uno de esos elementos falla? Pues falló el sistema y tiene que entrar a un proceso de reparación que puede demorar un tiempo. ¿Qué pasa si usted no tiene uno, sino tiene 4 computadores en un clúster y falló uno? Usted sigue trabajando, pero ¿cuánto le cuesta comprar 4 computadores y conectarlos en clúster y generar esa arquitectura? ¿Sí me hago entender? Entonces, entre mayor sea su arquitectura, pues mayor va a ser el costo que soporte dicha disponibilidad. Cuando hablamos hace poquito de Facebook,
¿Cuánto me cuesta tener 3.600 servidores con mi base de datos? Cuando empezó Facebook, Zuckerberg empezó con 3.600 servidores en un data center propio. No, empezó con un PC en la habitación de la universidad en la que estaba. Pero a medida que usted va necesitando que el sistema genere ciclos de disponibilidad o permanencia de disponibilidad, va a aumentar el costo del mantenimiento para que eso sea posible. ¿Ok? Listo. ¿Qué debería hacer yo frente a fallos? Estamos hablando de almacenamiento. ¿Los discos duros fallan? Sí. ¿Las memorias USB fallan? Sí. ¿Los discos de estado sólido fallan? Sí. ¿Hace mucho tiempo los disquetes fallaban? Sí. Toda unidad de almacenamiento es un sistema y es propenso a una falla. ¿Qué problemas hay en los discos? Cuando hay un problema de disco, puede ser todo el disco, un fallo del disco como tal. ¿De acuerdo? Puede haber una falla en la tarjeta controladora. ¿Se han visto discos duros fuera de su PC? ¿O no? Cuando lo ven, se dan cuenta que está protegido con una capa de aluminio, pero así mismo si le da la vuelta ve una tarjetica verde que está ahí pegada a esa cobertura cuadrada, rectangular de aluminio. Esa es la tarjeta controladora, ¿de acuerdo? Hay un integrado por ahí, unos condensadores, eso es lo que controla que usted pueda trabajar con ese disco. Puede haber un fallo en el bloque, ¿de acuerdo? Un sector, o sea, puede que un sector del disco se haya dañado. Recuerden que son de contacto magnético y el magnetismo se puede perder por algún motivo o la pista se puede rayar, como cuando se rayaban los vinilos, tal cual. Entonces puede haber una falla o puede haber un fallo transitorio por una subida de voltaje leve o porque el disco duro de alguna manera tuvo algún tipo desde el controlador se generó algún tipo de interrupción que no supo controlar y el disco duro patina pero no está dañado sino falla de manera temporal. ¿Ok? Entonces esos son los problemas que puedo tener en los discos. ¿Qué hago para que el problema que se me presente en un disco, sea cual fuere, no me afecte a mí el almacenamiento? Pues tendré que usar un sistema de almacenamiento redundante. Cuando hablamos de los clústeres de computadores, ¿qué pasa si tengo 4 computadores en clúster y no falla? Nada, tengo que arreglarlo ya. Cuando hablo de almacenamiento redundante es lo mismo, tengo muchos discos duros soportando la misma información. ¿Qué gano con eso? ¿Qué pasa si se daña un disco? Nada. En teoría nada, depende de cómo lo organizo, en teoría nada y la información no se me va a perder. ¿Qué debemos garantizar cuando hablamos de fiabilidad y disponibilidad? Que la información no se pierda. ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Tendremos que generar, miren RAID, un arreglo redundante de discos independientes. ¿De acuerdo? Y esto se propuso por primera vez en 1998. Quien lo propuso fue David A. Patterson. ¿De acuerdo? Bueno, con Gibson y con Cast. Esto es un caso para poder hacer conjuntos de discos que de alguna manera sean económicos. Eso también depende mucho del uso, ya lo vamos a mirar, pero que de alguna manera me permitan con un bajo coste mantener la disponibilidad y fiabilidad de la información. Cuando hablamos de arreglos de discos redundantes, tenemos unos niveles de arreglos de discos y los niveles básicos de arreglos de discos son RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6 y combinaciones de RAID entre sí. Cuando hablamos de esto, vemos por ejemplo que un RAID 0 es una suma, ya vamos a ver los uno por uno, ¿de acuerdo? Que RAID 2 no se usa, que RAID 3 tampoco, que RAID 4 le doy la evolución a 5 y tampoco. Entonces de los que están acá vamos a estudiar a RAID 0, RAID 1, vamos a pasar por los otros para que los conozcan, pero nos vamos a enfocar en RAID 5, RAID 6 y las combinaciones RAID. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Se habían escuchado alguna vez de RAID? ¿De arreglos de discos redundantes? Eso, muy bien. Y empecemos con RAID 0. Ojo con esto. ¿Qué es RAID 0? Es la creación de volúmenes. Tomo los discos que tengo y esos discos me suman un volumen. Entonces, no ofrece tolerancia a fallos. Yo tengo, por ejemplo, un arreglo de RAID 0 y tengo un disco duro y otro disco duro. Supongan que este disco duro es de 1 tera
y este disco duro es de 1 tera. ¿Qué pasa si tengo 2 discos duros de 1 tera y hago un RAID 0? ¿Cuánto tendré de almacenamiento? 2 teras. Sumo, ¿de acuerdo? 1 tera más 1 tera, 2 teras. Tengo un rendimiento mayor porque la lectoescritura es muy rápida. Es como si yo de manera lógica uniera 2 discos para que fueran uno solo. ¿Qué se hace? Se genera un bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8. Estoy haciendo un solo disco duro con 2 discos físicos. ¿Qué problemas tengo con respecto a la tolerancia a fallos? ¿Es tolerante a fallos un arreglo así? Si yo tengo un daño en este bloque del disco, se me dañó todo, perdí la información. ¿Ok? ¿Qué ventaja tengo? Es rápido, muy rápido. ¿Qué desventaja tengo? No tolera fallos. ¿Listo? ¿Qué capacidad me da? La suma de los 2 medios de almacenamiento. Si este disco duro es de 2 teras, si este es de 2 teras, ¿cuánto me da mi RAID? 4 teras. Fácil. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Cuándo uso? ¿Será que nunca uso un RAID 0? De pronto sí. Tal vez en mi sistema necesito un RAID 0 porque necesito procesar información a mucha velocidad. Y esa información es temporal. O sea, no la necesito almacenar. ¿Ok? Pues supongan que estoy haciendo, estoy trabajando con mapas, estoy generando con un software como ArcGIS unos mapas, unas capas de mapas, ¿de acuerdo? Pero es la generación del mapa y luego eso va para otro sistema. En donde voy a generar el mapa, donde lo voy a almacenar para su generación, ¿necesito tolerancia a fallos? No. Si se llegan a dañar los discos, los cambio y pongo otros, ¿de acuerdo? La información no se va a almacenar de manera permanente, va a ser un almacenamiento mientras se procesa. ¿Listo? Entonces ahí podría usar un RAID 0 porque me aumenta mucho la velocidad de lectoescritura y eso me sirve para ese tipo de procesos. Ahora, muy bien, RAID 1. RAID 1 se conoce como discos espejo. ¿Qué significa esto? ¿Tengo tolerancia a fallos? Sí, puede fallar uno. En este ejemplo tengo 2 discos, ¿sí lo ven? ¿Qué pasa si este disco falla? El sistema sigue funcionando, ¿vale? El sistema sigue funcionando. O sea que permite un fallo. ¿Qué pasa si aquí me fallan 2 discos? No, pues chao, ya si no puedo hacer nada, se perdió. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? La tolerancia a fallos en el RAID 1, que es de modelo espejo, me va a dar un mayor de ancho de banda para leer, pero para escribir no. Obviamente, porque cuando yo en el disco duro, cuando tengo un arreglo RAID 1, escribo un dato aquí, ¿qué tiene que hacer él? Escribirlo aquí y... Así que se demora 2 veces lo que se demoraría en un RAID 0. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que escribir no solo en un disco, sino en 1 y 2 discos. Y si tengo un RAID 1 de 4 discos, escribe en uno, en otro, en otro y en otro. ¿Sí me hago entender? O sea, entonces se multiplica, a medida que tenga más discos, se multiplica la cantidad de escrituras en discos. La lectura va a ser muy grande porque él lee de cualquiera, pero tiene que escribir 4 veces en un arreglo de 4 discos. Si tengo un arreglo de 12 discos, 12 veces en un arreglo de 12 discos. Entonces la velocidad de escritura se dividiría entre 12. ¿Listo? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? Pues si son discos espejo y este disco es de 1 tera, ¿cuánto me dará el RAID 1 completo? 1 tera. Pero tengo un disco de 1 tera aquí y un disco de 1 tera aquí. O sea, compro 2 discos de 1 tera. Hago un RAID 1. ¿De cuánto me queda mi RAID? De 1 tera. Pierdo la mitad del almacenamiento. ¿Lo puedo necesitar? Tal vez sí. Depende de qué tipo de función organizacional o para qué destino el sistema. Pasemos al RAID 2. Y en RAID 2 necesito como mínimo para trabajar 3 discos. RAID 2 no se usa. Utilizaba el código Hamming para poder hacer la asignación y mire, tengo almacenamiento aquí, almacenamiento acá y acá tengo una verificación a nivel de bit de lo que se está almacenando. En teoría, para si un disco falla, tener la réplica del disco y el log del disco. no se llama log, se me fue la palabra ahorita. El bloque de reparación para volver a regenerarlo de ser necesario. ¿Ok? Pero esto tiene un problema. Para 3 discos solamente tengo una pila de asignaciones que va a ir de 1 a 3. Esta va de 4 a 5, va de 4 a 6. Esta va de B1 a B2, va de B hasta B3 y así. Si yo incremento el número de unidades,
Por ejemplo, miren, para RAID 2 necesito 3 discos para trabajar 2 discos en almacenamiento y uno en verificación del almacenamiento o en control del almacenamiento. Si coloco 1, 2, 3, 4 discos, mire, 4 discos, para almacenar lo de 4 discos necesito 7 discos. Entonces, ¿es rentable? Se convierte en algo sumamente costoso y eso no se usa. Rara vez ve usted una implementación de un RAID 2, eso no se usa. Pasemos a RAID 3 y en RAID 3 hacemos una mejora porque trabajamos en dedicándonos a la paridad a nivel de bytes escritos. ¿Cuánto tolera? Un fallo, o sea, tengo 4 discos, 3 discos son de datos y uno es de verificación de paridad con acceso paralelo a bloque, pero ¿qué pasa si me falla un disco? Sigue funcionando todo, pero ¿qué pasa si me fallan 2 discos? Lo perdí, ¿ok? Listo. Hay un uso de redundancia a nivel de byte, mejora el ancho de banda porque yo puedo leer el bloque en cualquier disco y el disco de paridad se convierte en un cuello de botella. Miren, tengo 3 discos y un solo disco de paridad. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando yo empiece a tratar de buscar paridad entre esos discos y van a haber concurrencias por paridad y eso va a generar una demora, ¿de acuerdo? Entonces se convierte en un cuello de botella. Tampoco se usa. RAID 4 mejora de alguna manera porque lo que hace es tratar de trabajar paridad dedicada a bloques, no a bits, no a bytes. O sea, no hago paridad por bytes, sino hago paridad por bloque. Aquí está la estimación de la capacidad. Dependiendo del número n de bloques, tenemos un 100 por n menos 1 sobre n, en porcentaje. No se usa tampoco. Esto nos dio paso a lo que sí se usa muy comúnmente hoy día, que es RAID 5. Observen cómo trabaja RAID 5. Para RAID 5 al menos se necesitan 3 discos. O sea, yo no puedo hacer RAID 5 con 2 discos. RAID 5 requiere como mínimo 3 discos, como mínimo 3. Y en esos 3 discos miren lo que pasa, almaceno un bloque, almaceno otro bloque, almaceno otro bloque, almaceno la paridad de mi disco. Aquí almaceno otro bloque, almaceno otro bloque, almaceno la paridad, almaceno otro bloque. Almaceno bloque, la paridad, bloque, bloque. Almaceno la paridad, bloque, bloque, bloque. ¿Qué pasa si este disco sale? Todo lo demás sigue funcionando. ¿De acuerdo? O sea, funciona sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como tengo la paridad del disco para poder volver a generar ese disco, trabaja. Entonces me ayuda muchísimo. ¿Cuántos discos pueden fallar en un arreglo RAID 5? Solo uno. Tengo tolerancia a un fallo. ¿Ok? Solo uno puede fallar. Si falla este disco, sigo trabajando sin problema. Si fallan estos 2 discos, perdí la información. ¿Ok? Muy bien. Aquí no tenemos cuello de botella por la paridad. Si miramos en RAID 4, tenemos un solo disco dedicado a la paridad. ¿Sí lo ven? Entonces todos los otros discos tienen que ir aquí para la paridad. Si vamos a RAID 5, cada uno de los discos maneja un bloque de paridad. Así que no tengo problema por cuello de botella para una sola paridad. Por 4 discos tengo 4 paridades o 4 bloques de paridad. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a la mejora de RAID 5, que es RAID 6. ¿Qué característica ven en ese RAID 6? Que, bueno, RAID 6 necesita como mínimo 4 discos. RAID 5 necesitaba como mínimo 3. RAID 6 necesita como mínimo 4 discos. Y si lo miramos de esa manera, vemos que aquí hay un stripping a nivel de bloque, un stripping de la paridad se replica. Miren que aquí tengo paridad de B3 y de B4, que deben estar por acá, mirenlo, B4, B3, ¿de acuerdo? Tengo paridad de bloque 1A, bloque 2A, aquí tengo bloque 1B, y aquí está la paridad de 1B, y aquí también, ¿sí la ven? Tengo en cada uno 2 bloques de paridad. ¿Qué significa? Que si este sale o se me daña, consigo bloque 1A, claro, tengo la paridad aquí. Se dañan estos 2, consigo bloque 1B, claro, tengo la paridad aquí. ¿Sí lo ven? Entonces no tendría problemas por la redundancia. ¿Qué significa? Que tengo tolerancia a fallos que me permite hasta 2 unidades fallando. 2 discos fallan, puedo trabajar sin problema. ¿Listo? Muy bien. Y pues obvio no habrá un cuello de botella por paridad porque estamos manejando paridad redundante en cada uno de los discos. Hay 8 paridades por 4 discos. Empezamos con el concepto entonces de combinar. Necesito velocidad y copia de espejo. ¿Lo puedo obtener?
pues hago un RAID del tipo 1.0, así se llama, RAID 1.0. Y miren, hago un gran RAID 0 que me acople 4 discos, por ejemplo, en 2 RAID 1 simultáneos. ¿Qué significa? Que yo estoy generando un gran volumen con unas copias espejo independientes. ¿Sí lo ven? Tengo 1, 2, 3, 4 discos. 2 discos están en RAID 1, 2 discos están en RAID 1 y esos 2 discos RAID 1 se convierten en un RAID 0. Me generan velocidad y redundancia, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo. Puedo tener un RAID 0 más 1, miren que yo aquí empiezo con el RAID 0, pero yo puedo empezar con el RAID 1 y lo que tengo acá es copio volumen y hago el espejo. ¿De qué depende cuál escoja? ¿De qué capacidad necesito y para qué función está determinado mi sistema? ¿Listo? Este RAID que está aquí abajo, ¿cómo se llamaría? Esto es un RAID 5, un RAID 5, un RAID 5 y esto es un RAID 0. RAID 0 más 5. Entre RAID 5. ¿Sería un RAID qué? 0 más 5. 1 más 0 más 15. 1 más 1. No. RAID qué? 51. 50. Porque miren, tengo aquí 5, 5, 5 y aquí el 0. Un RAID 50. ¿De acuerdo? Miren este RAID 10, o RAID 1.0 más bien. Este es un 5.0. Un RAID 1.0 tiene RAID 1, RAID 1, RAID 1. Yo puedo tener más RAID 1 por parejas, ¿no? Porque recuerden que el RAID 1 es por copia espejo. Puedo tener RAID 1 acá y al final el RAID 0 es el que me convierte todo eso en un volumen. Entonces este es un RAID 1.0. Pues si este tiene RAID 5, RAID 5, RAID 5 y aquí tiene 0, pues será un RAID 5.0. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí es claro? ¿Qué pasa o para qué genero yo este tipo de combinaciones? Dependiendo de lo que estoy haciendo con mi sistema. Hacer un RAID 5.0 no es barato. Miren cuántos discos necesito. ¿De acuerdo? Para generar un volumen de almacenamiento. Antes de pasar al resumen, quiero que me hagan un favor. En la plataforma, aquí hay una calculadora de RAID. Quiero que la busquen. Si tenemos internet, sí. Eso, aquí está la calculadora RAID. Esa es una NAS Synology tradicional. Y ustedes aquí tienen unos discos. Es el enlace que está en la página. Sí, en el botón 5, en la unidad 4, botón 5, aparece una calculadora de RAID. ¿Sí lo ven? Sí. Para que dinamicemos un poquito el asunto y no se me duerman. Aquí tienen unos volúmenes de disco. Tienen discos de hasta 16 teras en estado mecánico y hasta de 500 gigas. Quiero que me hagan un favor. Y lo que pueden hacer, les voy mostrando, vamos a trabajar con discos de 1 tera. Entonces aquí está el de 1 tera. Miren. Toman el disco y lo arrastran hasta la bahía. ¿Sí lo ven? Y lo sueltan. ¿Ya lo hicieron? Sí. Tiene 1 tera. Vamos a ponerle otro disco. Bueno, con un solo disco no puedo hacer un arreglo de disco. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Ya puse los 2 discos, perdón. Si quito un disco, dándole clic lo quitan. Bueno, miren que aquí me da unos formatos. SHR y SHR2 es un tipo de arreglo propietario de Synology, que es una marca de unidades de almacenamiento. No los tengan en cuenta. Veamos lo que tenemos, que son los RAIDs que aprendimos. Miren que, por ejemplo, RAID 2 y RAID 3 y RAID 4 no existen. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco aquí un RAID 0 con un disco de 1 tera, pues no es disponible porque ¿cuál volumen si es un solo disco? Para hacer un RAID 0, ¿cuántos discos necesito mínimo? 2 discos. Y miren que, pues entonces lo que tendría que hacer es, vengo acá con otro tera y lo coloco. Si coloco 2 discos de 1 tera en un RAID 0, ¿cuánto me daría? 2. Y en un RAID 1, ni siquiera me alcanza a dar una. Porque observen lo que pasa aquí. Miren, tengo un espacio gris que es sin usar, un espacio azul que es lo que utilizamos para las paridades, los bloques de paridad, y un espacio verde que será lo que me queda disponible para ofertar almacenamiento. En un RAID 0 uso todo el disco. Son un disco de 1 tera más un disco de 1 tera, 2 teras. En un RAID 1 tengo 996 gigas y 996 gigas no disponibles para paridad. Exactamente, es mi espejo. ¿De acuerdo? Entonces me parte el disco a la mitad. Utilizo solo el 50% del almacenamiento. ¿Qué pasa? Ojo con este ejercicio, miren.
En muchos de los arreglos de discos necesito que los discos sean del mismo tamaño. Si no llegasen a ser del mismo tamaño, él me utiliza solo el menor tamaño del arreglo. Ojo, tengo un disco de 1 tera, otro disco de 1 tera. ¿Me hacen el favor y agregan un disco de 16 teras? En la tercera bahía. En un RAID 0, ¿cuántas teras tendría? La 18. En suma, no más. En un RAID 1, Con la N tiene 996 disponibles. recuerden que él va a hacer espejo, no puede hacer espejo con números impares. Entonces hace espejo entre disco 1 y disco 2. ¿Y el disco 3 para qué le sirve? Para nada. No, incluso el disco. O sea, Del el disco 3 toma 1 giga para seguir haciendo espejos. ¿Se acuerdan que él va grabando en múltiples espejos? Y les deja a ustedes 15 teras en la caneca. Ahora, no hagamos un RAID 1, hagamos un RAID 5. ¿Qué sucede en el RAID 5? No, utilizar 2 teras y después. 2 teras, mi paridad, y el 15 teras se pierden. No las puedo usar. ¿Qué debería tener en consideración en el diseño de la arquitectura de un sistema de almacenamiento? Entonces, lo ideal es que todos los discos sean del mismo tamaño, a menos que vaya a diseñar un RAID 0. ¿Ok? Listo. Ahora, quitemos el de 16 teras y coloquemos otro disco de 1 tera en RAID 5. Si colocamos un disco de 1 tera en RAID 5, miren que estamos hablando entonces de 2 teras de almacenamiento y de 1 tera que se va para mirror. para protección. Profe, No puedo hacer un RAID 6, porque el RAID 6 necesita como mínimo 4 discos. ¿Quién me preguntó? una pregunta, por ejemplo, digamos, yo en mi computador tengo un disco sólido de 128 y un disco duro de 1 tera. Ahí cómo quedaría, porque pues digamos el sólido me queda en C, que es donde yo tengo Windows, Sí. y ahí es donde estoy instalando las aplicaciones. Sí. Ahí sería que un RAID 0. No, ojo con esto. Los discos convencionales de la casa no tienen arreglos de discos redundantes a menos que usted compre una tarjeta RAID, la instale y los conecte ahí. No debería ser un RAID entre un disco de estado sólido y un disco mecánico. ¿Por qué los computadores de hoy día vienen con un disco de estado sólido de 128 o 256, porque ha bajado un poco el precio, o 256 o 512 y un disco de almacenamiento mecánico de 1 tera, 2 teras? ¿Por qué? Recuerden que una de las ventajas de los discos de estado sólido es la lectoescritura, o sea, la lectura en realidad, la lectura es sumamente rápida. ¿Qué pasa si yo quiero que mi PC cargue mi sistema operativo más rápido? Pues debe leer más rápido. Entonces, ¿qué hago? Instalo un disco duro de estado sólido de 128. El sistema operativo, sea Windows, o sea Linux, o sea Mac, cabe en 128 sobrado. Entonces, mi sistema operativo lo cargo en el disco de estado sólido. Las aplicaciones no. ¿Qué desventaja tiene un disco de estado sólido? Las escrituras son contadas. En los discos mecánicos usted lee y escribe, lee y escribe, lee y escribe hasta el fallo del disco. Con los discos de estado sólido usted tiene un número limitado de escrituras. ¿Qué pasa entonces cuando usted empieza a borrar archivos, copiar archivos, borrar archivos, copiar archivos en un disco de estado sólido? Se acaba, se vence, se daña. El sistema operativo cada cuánto reescribe, pocas veces, cuando hace actualizaciones, ¿ok? Reescribe, del resto no. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores de piezas computacionales de hogar para que sea más rápido el computador? Disco de estado sólido para el sistema operativo y disco mecánico para las aplicaciones y demás. Entonces usted lo que hace es que los archivos, lo que borra, lo que escribe, lo que no escribe, todo lo que está escribiendo cada rato, lo deja en el disco mecánico. Y lo que instala como aplicaciones lo deja en el disco de estado sólido. Hay diferencias de lectoescritura en un disco de estado sólido casi 1.10 o 1.100. Puede ser hasta 100 veces más rápido que un disco mecánico. Entonces eso va a cargar muy rápido, pero pues se le va a acabar más rápido si lo utiliza para lectoescritura. Solamente lo debe usar para lectura. ¿Sí es claro? Eso. No podría combinarlos, no debería combinarlos, no es ideal. Aquí en el data center académico que tenemos una NAS, ¿sí la han visto? Hay una NAS de 8 bahías con 8 discos, creo que son de 4 o de 8 teras, si no estoy mal. Para las próximas sesiones la traemos y hacemos algunas prácticas de arreglos de discos, ¿ok? Para que empecemos a trabajar con eso. ¿Sí es claro? Entonces no se deben combinar, ¿vale? Estado sólido con mecánico no se combinan, se utilizan de manera independiente. Si yo quisiese hacer un RAID 1.0,
tampoco me lo va a dejar hacer porque solo tengo 3 discos. Recuerden que necesito 4 discos para poder hacer un RAID 1.0 o un RAID 6. Miren que el RAID 1.0 es similar al RAID 6 en almacenamiento y en disponibilidad para paridad. Disponibilidad y reserva de paridad. ¿Listo? ¿Sí es claro? Ahora, ¿de qué depende que yo tenga mucho almacenamiento? Pues de la capacidad de mis discos que van al volumen y de qué voy a hacer con mis discos. Como les digo, si yo quiero almacenar la información contable de la organización, ¿utilizo un RAID 0? No. No, es un riesgo muy grande porque donde se me dañe un solo disco se pierde todo. No puedo. Pero estoy generando mapas o estoy renderizando videos para una plataforma online. ¿Me sirve un RAID 0? Claro, la lectura es más rápida. ¿De acuerdo? Y yo puedo generar mi video y luego lo subo a la plataforma online que tengo y pues no importa si lo borro del disco, da igual. Si se me daña mi disco, compro discos nuevos, los coloco y sigo trabajando. ¿Ok?